Hola, ¿qué tal? Un excelente día para todos y cada uno de ustedes. Que mi Dios llene sus vidas de abundante bendición, haya paz en sus corazones y una disponibilidad para aprender de las grandezas de Dios. Sé bienvenido a tu canal, Un Café entre Hermanos, donde compartiré contigo algunos conceptos que están en la Biblia y espero que te sean de beneficio. Te sugiero que los examines, los analices y los cheques conforme a la Biblia que tú tienes. Y también te quiero invitar para que si no estás suscrito, te suscribas y por ahí también me puedas mandar algún comentario. Por ahí está también el correo. Eh, Tus preguntas también puedes hacerlas por correo. Eh, Quizás no te las pueda contestar inmediatamente, pero quiero decirte que iré tomando en orden una a una de las preguntas que lleguen y de esa forma podremos contestar. Eh, Vuelvo a repetirlo, sé bienvenido. Dios te bendiga de este lugar. En esta ocasión quiero compartir contigo un tema que es muy novedoso. Todos los creyentes, no importa qué denominación tengan, no importa el tiempo en que estén militando su convicción en Cristo, este es un tema que desde los tiempos del inicio del cristianismo ha estado vigente y seguirá hasta el último día. Yo sé, mi hermano, que en cualquier lugar donde tú te encuentres, has escuchado, has escudriñado o de alguna manera has oído respecto de la segunda venida de Jesucristo. Se dice mucho, se predica mucho, se han generado muchas corrientes, conceptos, doctrinas. Algunos de ellos se pueden probar en la Biblia, otros no. A lo largo del tiempo ha ido esto cambiando, ha sido continuo a través de los siglos y hermano, quiero decirte que desde que el Señor se fue, los discípulos esperan su regreso. Desde en aquel día en que aquellos hombres vestidos de blanco les dijeron a este que lo viste irse así, así volverá. Desde ese momento, los creyentes en Jesús de Nazaret, en Cristo, están esperando su regreso. Hay muchos detalles que tenemos que mirar, porque a lo largo de los siglos se han manifestado enseñanzas, se han dado fechas, se han señalado acontecimientos y siempre se ha dicho que es inminente, la venida de Jesús. Pero vamos a ver de este tema las cosas que tienen que suceder. Quiero invitarte a leer en la carta del apóstol San Pablo a los hermanos de Tesalónica, segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el verso 1 al verso 12, San Pablo les escribe a estos hermanos y les toca este tema que hasta el día de hoy es novedoso, es de boga, es de presente en los conceptos de cada uno de los creyentes. Vamos a leer segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 hasta el 12. Dice así en mi traducción: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra,
ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En estos versos, hermano, el apóstol Pablo hace un resumen con respecto de la venida del Señor Jesucristo por segunda vez. Escribe a los tesalónicos o a los hermanos de Tesalónica porque le llegó información de que había esa inquietud en ellos, de que alguien les había dicho que era inminente el regreso del Señor Jesucristo. Primero quiero decirte algo. Yo no sé si tú sabes cómo y en qué tiempo se escribió el Nuevo Testamento. ¿Cómo fueron apareciendo todos y cada uno de los libros y cartas que se componen en el Nuevo Testamento? Hay mucho creyente, hay mucho cristiano que piensa que así como tiene la Biblia que usa cotidianamente, así fue apareciendo. Déjame decirte que no es así. Cuando el Señor Jesús fue crucificado, cuando comenzó la predicación del Evangelio por el apóstol Pablo, no existía ni un solo escrito de los que llamaríamos del Nuevo Testamento. Ni un solo evangelio se había escrito. Recuerda que Jesús murió en el año 33 de su vida. Lo primero que se escribió del Nuevo Testamento, y esto tú lo puedes corroborar cuando te metas a internet, el buscador de Google, pones los primeros escritos de los cristianos y te va a aparecer que lo primero que apareció escrito fueron las dos cartas del apóstol Pablo a los hermanos de Tesalónica. Primero la carta número 1, que está marcada como Primera Tesalónica, y posteriormente la carta número 2, o Segunda de Tesalónica. Esto ocurrió aproximadamente en el año 49-51 después del nacimiento de Jesús. El primer evangelio se considera por los expertos que apareció aproximadamente en el año 65 después de Jesucristo y fue el evangelio de San Marcos. Como puedes darte cuenta, el apóstol Pablo posiblemente pudo haber entrado en contacto con el evangelio de Marcos antes de morir, pero de ahí en más, hermano, todo fue escribiéndose paulatinamente. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando checamos lo que dice la Biblia pensamos que está puesta en secuencia de tiempo, cronológicamente,
y no es ira. Bien, a Pablo le llegaron rumores o alguien le dijo que los hermanos de Tesalónica estaban siendo conmocionados o sacudidos porque alguien había llegado y dicho que la venida del Señor Jesucristo por segunda vez era inminente. Es decir, que estaba días, meses o semanas de que viniera. Y se conmocionaban. Hermano, a lo largo de la historia del cristianismo siempre ha sido así. Cuando hay algún mensaje que dice que Jesús viene, que es inminente, las comunidades se conmocionan, se sacuden y se hace un gran alboroto. Pero hermano, déjame hablarte un poquito de esto. No te voy a hablar de la venida ni cómo ni cuándo, porque eso no se puede. Acuérdate que el mismo Evangelio dice que nadie sabe el día y la hora en que Jesucristo regrese, solamente el Padre en su potestad. Así que mi hermano, checando las cartas del apóstol Pablo, hermano mío, encontramos que el apóstol Pablo tenía el concepto de que el regreso de Jesucristo por segunda vez iba a ocurrir estando él, el apóstol Pablo, en vida. Sí, él lo esperaba en vida. Él consideraba que no iba a durar muchos años el retorno de Jesús de Nazaret del Cristo. ¿Que por qué te digo esto? Hermano, el mismo apóstol Pablo escribió. Así que dirás, ¿dónde? Mira, te voy a decir, vamos a ir a la primera carta del apóstol Pablo, pero ahora a los tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 4, verso 16, dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Hermano, el mismo Pablo escribe y él espera a Jesús en vida. Dirá, sí, hermano, todos tenemos que estar esperando que venga cuando estamos vivos. Sí, pero mira detalladamente lo que escribe. Él dice, estaremos vivos. ¿Por qué les escribe a los hermanos de Tesalónica estas cosas? Hermano mío, se los estaban tratando de convencer de cosas que no podían ellos entender. No es nuevo, hermano. Hay situaciones, hermano, que desde el tiempo del apóstol Pablo empezó a haber movimiento entre algunos creyentes que comenzaron a opinar de forma diferente. ¿Por qué es esto? Hermano mío, quiero decirte que la base que leímos habla de el misterio de iniquidad. ¿Sí? Leímos como base de partida de esta enseñanza la segunda carta de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, y en esos versos encontramos que se habla de un misterio de iniquidad. Hay muchos misterios en la Biblia. Dirás, no, hermano, no hay misterios. Déjame explicar. Hay cosas que son secretas. Y lo que es secreto es algo que muy pocos conocen y saben el cómo, el por qué y el cuándo. Un misterio es algo que se te dice o escuchas
O lo ves y no entiendes el cómo, ni el por qué, ni el cuándo. Sí, hay muchísimo. Si tú checas la concordancia de tu Biblia, nada más busca la palabra misterio y encontrarás que existe el misterio del reino de Dios, encontrarás el misterio de Cristo y la iglesia, encontrarás el misterio del Dios, de Cristo y el Padre, encontrarás muchos. Incluso las profecías, las imágenes que veían eran misterios. Si tú lees el libro del profeta Daniel, encontrarás que se le dijo, anda Daniel, esto es un misterio. San Pablo les dijo, miren, tocante al regreso de Jesucristo y nuestra reunión con Él, esto no va a ocurrir sin que antes aparezca la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando leemos eso, hay muchos que su mente se va hacia el futuro, donde conciben que esta entidad, este hombre de pecado, va a venir en el tiempo futuro. No puede ser. Acuérdate que el apóstol Pablo esperaba a Jesús en su vida, en su tiempo. Por lo tanto, las señales que él mismo le escribió a los discípulos de Tesalónica tuvieron que empezar a ocurrir cuando él les escribió. ¿Qué señales? Mira, dice la segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice el verso 3, nadie les engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ir por partes. ¿Qué es la apostasía? ¿Qué es el apóstata? Hay muchas corrientes doctrinales que dicen que en el futuro va a haber una gran apostasía de la fe. Hermano, apostatar es dejar e ir en contra de lo que aprendiste, de lo que conceptuabas como una verdad. En este caso, los apóstatas que menciona San Pablo son aquellos que cambiaron la manera de creer de lo que habían recibido de él. Sí, en su tiempo había apóstatas, comenzaron a surgir los apóstatas, aquellos que iban en contra de la verdad que enseñaba Pablo. Dirá, no puede ser. Sí, mira, vamos viendo las cartas de Pablo a Timoteo. La carta de Pablo a Timoteo en el capítulo, 1 Timoteo capítulo 1, verso 3, vamos a encontrar unos datos. Dice, Timoteo capítulo 1, verso 3 y 4, escribe Pablo y dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mira, aquí Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ya comenzaron a apostatar, ya están enseñando diferente doctrina. Dice el verso 4, ni prestes atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Y luego dice, hermano mío, en el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo
y alejando a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mira cómo en estos tiempos de Pablo ya está la apostasía azul, ya comienza su trabajo, ya hay personas que empiezan a tener conceptos contrarios a los que se habían enseñado. Así que, hermano, pues ¿qué le vamos a hacer? Desde el tiempo que comenzó esto, también comenzó la oposición. Ahora bien, vayamos al capítulo, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, verso 14. Dice, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura diligentemente presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y sus palabras carcomerán como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Hermano, aquí está la prueba. Himeneo y Fileto decían que la resurrección ya había venido. Mira que no fue un caso aislado de que se predicara que la venida del Señor por segunda vez ya estaba a la puerta en los tiempos de Pablo. En todo el cristianismo, en todas las comunidades que se iban levantando, algo había que iba y enseñaba lo contrario. Porque Pablo lo esperaba en su tiempo. Así que, hermano, es algo que tenemos tú y yo que entender muy, muy bien. Ok. Vayamos más adentro. En el misterio de iniquidad hay un personaje central que vuelve loco al cristiano que no escudriña detenidamente toda la Biblia, que no se quema las pestañas buscando. La mayor parte del cristianismo, hermano mío, no te me vas a dejar que mentir, no puede decir que no es cierto. Se lleva su vida entreteniéndose en puras cosas superfluas. Hoy en día hay un evangelio que se predica que no tiene un sustento bíblico. Las iglesias se están llenando de congregados, pero porque les ofrecen riquezas materiales, salud completa, nunca enfermarse, y que jamás van a sufrir. Eso no es cierto. Tergiversan los textos para enseñar cosas que no son. Pero el cristiano timorato, novato, perezoso, no busca corroborar lo que se le dice y lo toma por un hecho real. ¿Te acuerdas de Jesús cuando habló con los judíos? Cuando lo confrontaban y le decían que él no era que viniera del Padre. Él no peleó con ellos y les dijo, sí, sí soy. No, les dijo, vayan y escudriñen las Escrituras. Chequen si lo que está escrito es lo que yo les digo. Si lo que yo les enseño no tiene un sustento en la ley. Nadie podía acusarlo de blasfemar o echar una mentira. Tú lo sabes, conoces el Evangelio. Así que, hermano, si no eres de los que buscan corroborar
la verdad que dicen tener, hermano, sucumbe, cae y es grande su ruina. ¿Qué pasa? Mira, por esa ingenuidad del cristiano, por esa flojera espiritual que nos portamos como comunidad, se vuelve el pueblo víctima de depredadores. No es nuevo. Mira, si tú vas a la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, en el verso 6, vas a encontrar estos datos. Dice, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Hermano, los ignorantes son víctimas fácil de los depredadores espirituales. Acuérdate que es una batalla, es dura la batalla. Muy bien, la apostasía es ir en contra de la realidad que se te enseñó de Dios. Y ya vimos que en tiempos de Pablo se está dando. Dirás, sí, hermano, pero tiene que venir. Efectivamente, a través del tiempo se ha ido aumentando el nivel de apostasía. El mismo texto base nos dice, tú sabes qué es lo que lo detiene para que no se manifieste plenamente el misterio de iniquidad, hasta que el que lo detenga sea quitado. Muy bien. Surge otra pregunta. ¿Quién es este individuo que dice el texto? ¿Quién es el hombre de pecado? El hijo de perdición. ¿Quién es? ¿Cómo es que podemos saber más de esta persona o de este ser? Hermano, si tú y yo checamos el texto detenidamente, encontraremos más detalles. Para saber quién es, veamos qué es lo que hace según San Pablo. Dice, nadie los engañe de manera que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es el hombre de pecado? ¿O qué es el hombre de pecado? Algunas traducciones vierten, en lugar de pecado, vierten el hombre de iniquidad. Y por un momento me quedé y dije, bueno, ¿por qué unas traducciones dicen pecado y otras dicen iniquidad? Y soy muy curioso. Y decidí investigar un poquito más a fondo y tomé algunas traducciones que tengo y llegué hasta el Nuevo Testamento en griego, español. Uno es el Nuevo Testamento escrito por Nestlé y hay otro que se conoce como el Nuevo Testamento, se me fue el nombre de medieval. Son dos Nuevos Testamentos diferentes que se usan para traducir. Y uno traduce el hombre de pecado y otro traduce iniquidad y usan palabras diferentes. Pero buscando qué significa pecado, y eso tú lo sabes, pecado es transgresión de ley. Llegué también a buscar qué es iniquidad, y la palabra iniquidad en griego significa persona sin ley, que no se sujeta a la ley de Dios, que no le interesa, que lo rompe, que lo salta la regla. Como puedes ver, es lo mismo.
Y luego aquí encontré la frase de el hijo de perdición. Por principio, en la Biblia solamente aparece 2 veces esta frase, el hijo de perdición. No más, 2 veces. Una en San Juan, cuando Jesús ora al Padre y dice, de todos los que me diste, ninguno se perdió, excepto uno, el hijo de perdición, para que se cumplieran las escrituras. Obviamente que Jesús hacía referencia a Judas. Y la otra parte de la Biblia donde aparece el hijo de perdición es justamente este texto que usamos de base. El hijo de perdición. No más. No hay otra porción donde hable del hijo de perdición. Pero también me vino a mi mente, ¿qué quiere decir perdición? Y volví a hacer el mismo proceso, checar varias traducciones que tengo y hasta llegar al Nuevo Testamento en griego español. No soy un erudito, soy una persona que le gusta leer e investigar. Y encontré, hermano mío, que la palabra perdición viene de la raíz de desperdiciar. Sí, ¿tú sabes qué es desperdicio o desperdiciar? Normalmente el humano dice es algo que se tira. No. Desperdiciar es no aprovechar lo bueno que te llegó o lo bueno que tienes. Es decir, te pondré un ejemplo. Te traen un suculento platillo delicioso y tú no lo quieres comer. Lo dejas a un lado y a nadie le das hasta que se destruye. Desperdiciar o perdición es echar a perder o no usar lo bueno, tirar lo bueno. Así que el hijo de perdición tiró lo bueno. Judas dejó de lado, desperdició la oportunidad de estar unido a Jesús. El que no cree una vez que le enseñan claramente y que entiende las palabras y conoce el concepto y dice, yo ya no quiero esto, lo está dejando de lado. Lo está desperdiciando, no lo está usando. Ese es algo que a mí me llamó mucho la atención. Así que el hombre de iniquidad es aquel que transgrede toda la ley de Dios, que no le interesa guardarla, pero la conoce. El hijo de perdición es aquel que deja lo bueno y no lo usa, y no deja que lo usen. Muy bien. ¿Cómo se comporta este personaje? ¿Cómo actúa este personaje? El comportamiento de este personaje, dice el apóstol Pablo, dice que se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto. Fíjate nada más. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermano, cuando leemos esto, a la mente nos viene, este personaje no es otro sino el anticristo. Y es correcto. ¿Sí? Este personaje es el anticristo. Pero espera, tranquilo, para tu caballo. Cuando te digo que es el anticristo, no me estoy refiriendo a ese personaje escatológico único, individual,
que se ha metido en la enseñanza del cristianismo, que dicen que un día va a venir uno que va a hacer prodigios y milagros diciendo que es Cristo y va a convencer y que va a hacer no sé qué tanto, que va a convencer al mundo y que va a construir el templo. Y hermano, no, tranquilo. Este caminar de Dios, esta verdad divina, la tenemos que seguir conforme a lo que está escrito en la Biblia, no conforme a dogmas teológicos o enseñanzas escatológicas. Un teólogo se supone que es un estudioso de Dios, uno que conoce de Dios. Hermano, no puede existir un teólogo, nadie puede conocer plenamente a Dios. Sino, ¿cuál es la razón por la cual hay tan diversos teólogos que de un mismo concepto se pelean? Son conjeturas mentales, conceptos escatológicos, es decir, acontecimientos del futuro que ocurrirán. Es una manera de decir algo y dejar imposible de cumplirlo en tu vida y estar dejando que tu vida gire conforme a algo del futuro que no sabes si vendrá o no vendrá. Tenemos que ir a lo que está escrito, hermano. ¿Tú sabes qué es el anticristo? ¿Sabes bien lo que es el anticristo? Mira, te voy a ser sincero. No tiene gran ciencia para saber quién es el anticristo. No. Tenemos nosotros que ser claros y nos vamos a ir a la primera carta de San Juan. Sí, la primera carta de San Juan. En el capítulo 2, en el verso 18. Esta carta de San Juan se escribió aproximadamente entre el año 90 y 100 después del nacimiento de Jesucristo. Ya habían pasado muchos años de que Pablo había muerto. Ya había muerto la mayoría de los apóstoles. Pero el escritor de esta carta, primera carta de San Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, escribe y dice: hijitos, ya es el último tiempo. Mira desde cuándo se dice que es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por estos conocemos que es el último tiempo. Mira, Juan dice, muchos anticristos, no el anticristo. Dice San Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Así que, hermano, mira que dice San Juan, son muchos. Y ya está. Y luego nos vuelve a repetir en la misma carta, pero en el capítulo 4 dice en el verso 1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermano, el anticristo está desde el momento en que apareció el Cristo. Es lo contrario. No es un personaje mítico que va a venir. Dirás, hermano, estás equivocado porque en las profecías, que el libro de Apocalipsis, que las profecías de Daniel. Hermano, están basando una doctrina en acontecimientos de misterio que ni siquiera el que escribió lo entendió. ¿Cómo es posible que resulte que sí? Cuando tú te metes a buscar la historia de la iglesia cristiana, vas a encontrar que siempre, desde el apóstol Pablo, que esperaba en vida a Jesús, siempre va a haber en todo tiempo quien profetice y diga que Jesús el Cristo viene por segunda vez y que viene el anticristo también. Chécalo, no te quedes nada más con lo que escuchas así a lo lejos. Corrobóralo, investígalo. El hombre de iniquidad. ¿Quién es este? Dice que se sienta en el trono de Dios y se hace pasar, dice, segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 4, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Muchos creen que en el futuro va a venir un hombre y que va a construir un templo y que van a sacrificar a los judíos en él y que entonces él va a ser el Cristo que se va a meter y que es el anticristo. Y no. Primero tienes tú que saber qué es el templo de Dios. Sí, tienes tú que saber qué es el templo de Dios. Porque justamente este individuo se opone y se levanta en contra de todo lo que se llame Dios, o sea, un objeto de culto, o sea, forma de vida hacia las cosas espirituales. Va en contra. Dice que es tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¡Ajá! ¿Quién es este personaje? Bueno, hermano, tienes que saber dónde está el templo de Dios. Sí. Dios tiene un templo, un santuario, un tabernáculo, una casa, una morada, como le quieras llamar. Al principio todo el mundo pensaba, y aún los israelitas creían, que la casa donde moraba Dios era el tabernáculo que mandó construir Moisés en el desierto. Porque ahí se llenó un lugar de humo y de ahí se manifestaba Dios a Moisés para el pueblo. Pero eso no fue la casa de Dios. Tanto, hermano, que en otro pasaje vas a encontrar que Dios reclama y dice, me ofreciste sacrificio 40 años en el desierto. Antes bien traías el tabernáculo de Moloch. Hermano, Moloch no es el Dios de Israel. No. El templo de Dios. ¿Te acuerdas cuando le mostraron el segundo templo? Porque ese templo de Moisés, el tabernáculo, se acabó, se desbarató o lo desbarataron porque Salomón construyó uno de piedra.
Mas vino el rey de Babilonia, Nabucodonosor, y lo derribó. Dejó nomás nada, hasta los cimientos quitó. 70 años aproximadamente después, 60 años después de haber sido llevados cautivos en tiempo del rey Ciro, regresan los israelitas y reconstruyen el templo, el segundo templo, también de piedra, el cual fue derribado en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. Fue el templo del de Dios. Y muchos están creyendo que el hombre de pecado va a construir un edificio. No. La Biblia dice en Ezequiel que se construirá un tercer templo, pero es hasta que venga el Mesías, porque el Mesías lo construirá. Así de fácil. Pero entonces, ¿cuál es el templo de Dios? ¿Te acuerdas cuando le dijeron a Jesús, Señor, mira las piedras de este templo, qué hermosas piedras? ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Derriben este templo y en 3 días se lo reedificaré. Y dice el texto, él no hablaba del edificio de piedra, hablaba de su cuerpo. Su cuerpo es templo de Dios. ¿Qué está escrito por el apóstol Pablo? Allá en 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Vamos, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. San Pablo escribe, les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Ves dónde está el templo? ¿Ves cuál es el templo de Dios? El creyente. El corazón del creyente. Ese es el templo de Dios. No es uno de piedra. No es uno que se construya por mano humana. Ese. Entonces, hermano, ¿qué sucede? Debemos saber cuál es el templo. Y desde los tiempos antiguos se dice, el profeta Isaías, Dios habla por boca del profeta Isaías y le dice al pueblo, ¿cuál es? ¿Dónde habita Dios? Isaías 57, verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está. Ahí está. ¿Qué sucede? Hermano mío, te voy a decir esto. Cuando el creyente comienza a dejar que su ego empiece a tomar control, empiece a soplarle a su cabeza que él es el mero mero, no por gracia de Dios, sino que es por sus fuerzas que tiene las cosas, que es por su capacidad que hace todo en este caminar de Dios. Comienza a soplarle ese aire, ese ego, el yo. Y ese yo domina el corazón del creyente mismo y lo hace dar tumbos. Empieza a creer que él puede pecar y no tendrá ningún problema con Dios, porque Dios ya lo justificó, porque Dios ya lo redimió, porque Él es santo y no se puede perder y no se puede manchar y no puede fallar la promesa de Dios.
Dice la Escritura que se sienta en el templo de Dios. El ego toma tu corazón, que se supone que es de donde emanan todos los sentimientos. Y el yo, el hombre terreno, empieza a manejar el mundo espiritual. ¿Y quién lo puede detener? Dirás, hermano, ¿quién lo detiene? Muy bien. Cuando ves a alguien en una comunidad y ese alguien es de las bancas y comienza a sentirse la mamá de Tarzán, es decir, comienza a sentirse que él es y que él hace y que él es la eminencia, la misma comunidad lo pone quieto. Pero cuando el que tiene el problema, cuando el que se llena de vanidad, el que se llena de egoísmo, es el líder del grupo, ¿quién lo puede detener? Basta que mires alrededor del mundo y mira cuántos líderes religiosos están encumbrados y tienen muchísimas broncas y todavía sus feligreses los defienden y dicen, ay, no es una prueba del Altísimo Dios. No es uno, son muchos que tienen esta situación. ¿Por qué? Porque comienzan a querer vivir conforme a los placeres de la carne y no conforme al espíritu. Empieza a tener el control el hombre terreno, no el espiritual. Así que, hermano, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Dijo San Pablo que hay algo o alguien que lo detiene. Y entonces, una vez que se ha quitado ese algo o alguien, se soltará el misterio de iniquidad. Claro, hermano, siempre hay alguien que conoce la verdad. Mira que cuando en tiempos de Pablo comenzaron algunos a distorsionar todo, Pablo los ponía quietos. Porque Pablo conocía el concepto, conocía la verdad, sabía lo que había predicado. En una congregación, si alguien está enseñando, está corroborando conforme la Escritura, bien plenamente, seguro, centrado, certero, con base bíblica, que lo que dice es verdad, si llega alguien con fantasías y emociones locas, no tendrá gran arraigo. Pero luego de repente, hermano, comienza como todo a deteriorarse. Acuérdate que el humano es flojo para lo espiritual. Comienzan a ceder, comienzan a flojear. Y cuando en un lugar se pierde la verdad, se va o se quita o se muere el que tiene el concepto de la verdad, pero los que quedaron no la aprendieron, y no importa quién se las haya enseñado, esto viene arriba. ¿A cuántos enseñó San Pablo? Muchísima gente. ¿Cuántas congregaciones ayudó a formar Pablo? Muchísimas. ¿Cuántas quedan hoy en día? Mira, hermano, en lo personal a mí me ha tocado ver algunas cosas. Aún recuerdo una congregación en una ciudad costera, ciudad pequeña, cerca de Manzanillo, Colima. Había un hombre predicador, un pastor. Muchos años fue pastor y terminó en esa región él. Y levantó una congregación. Era un buen número de miembros, era un promedio de unos 30, 40 miembros. Y siempre enseñaba, y siempre enseñaba. Pero los feligreses o los miembros de la congregación nunca aplicaron el sentido de aprender y corroborar lo que se les enseñaba. Nunca. Pensaron que siempre iban a tener al pastor. Hasta un día el pastor murió y aquella comunidad quedó sin líder, quedó sin pastor. Hermano mío, yo te lo cuento porque lo vi. A mí me tocó intervenir para tratar de controlar aquel desastre. Se hicieron pedazos.
Cada quien tomó su parte, cada quien decía ser pastor. Uno quería ser el dueño de esto, otro quería ser el líder de ella. Total, que en un lapso de un año, aquella comunidad desapareció. ¿Por qué? Porque nunca quisieron aplicar el entendimiento, el sentido, corroborar que lo que se les decía era verdad. Por lo tanto, una vez que no estaba el enseñador, empezaron a escuchar fábulas, empezaron a tener ideas locas y se desbarrancaron. Esto es así. También el sentir. ¿Cómo puedes tú evitar caer en esa situación? Dijo San Pablo, hay algo que lo detiene. ¿Sabes qué es lo que lo detiene? El conocimiento de la verdad y la humildad del corazón. El apóstol Pablo escribió y dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo y Cristo de Dios. Escribe en Filipenses por allá y dice, Filipenses 2, verso 1, 8. Por tanto, si hay alguna consolación, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir que tuvo Cristo. Cuando el creyente llega y descubre que se le ofrece reconciliación, humilla su corazón, se vuelve un creyente, un hombre humilde, un ser cariñoso. Pero va pasando el tiempo y comienza a perder aquella humildad y comienza a entrar la soberbia. Y es donde vienen los problemas. Cuando la persona deja de ser humilde, se vuelve arrogante. Y este es ese personaje. San Pablo dijo, Jesús, el Cristo, no volverá por segunda vez si primero no viene la apostasía y el creyente se convierte en un hombre de pecado, en un hombre de perdición. Hermano, tú lo sabes. Sé sincero y mira a tu entorno hasta donde te alcancen tus ojos de conocimiento y ve lo que hoy podríamos llamar la iglesia de Dios en el mundo. Mira cómo estamos y verás que esto que te digo no está tan bien. Sé que tendrás otra idea de esto que te acabo de decir, pero hermano, examínalo. ¿Qué tanto puedes probar de lo que crees? De mi parte, hermano mío, que mi Dios te bendiga, te guarde. Hay mucho, pero mucho más que hablar de estas cosas, pero sería el tiempo muy largo y tú tienes que ir aprendiendo poco a poco. Por eso, deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda, un café entre hermanos es delicioso cuando hablamos de las cosas de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos en la siguiente publicación.